Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituando al sufrimiento como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sufrimientos y justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis
mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? ¿A quién? Le contestaron: ¿A quién buscas? A Jesús el Nazareno. Jesús les dijo:
Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú? ¿No eres tú también uno de ellos, discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato
les dijo: Pues llévenselo y búsquenlo según su ley. Los judíos les respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Los judíos, no, nosotros tenemos una ley. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿Sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si no sueltas a ese, ¿eres amigo de César? Por todo el que pretende ser rey es enemigo de César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienes a su rey.
Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino que este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas un momento.
De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Siéntense un momento quienes puedan. Queridos hermanos, después de haber estado meditando, reflexionando por la mañana el Santo Vía Crucis, las 7 palabras, ahora se ha hecho la lectura de la Pasión según San Juan. Pero también hemos escuchado este cántico del profeta Isaías, un cántico que suena muy trágico por todo lo que dice. He aquí que mi siervo prosperará, dijo el profeta Isaías. Será engrandecido, será exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante. Podemos imaginar a Jesús después de la flagelación, después de tantos golpes, estaba desfigurado su semblante, que incluso, dijo el profeta, no tenía ya aspecto de hombre. Imagínense cómo quedó, ¿no? Que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. Ante la presencia de Dios, ante la grandeza de Jesús, pues muchas personas no supieron
qué decir. Se quedaron mudos, enmudecidos ante las situaciones que se fueron viviendo, cómo se fueron dando las cosas. Muchas personas se quedaron mudas, sin saber qué decir. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como una planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado, desestimado. Cristo provocó contradicción, así como lo anunció el anciano Simeón. Este niño ha sido puesto como un signo que provocará contradicción. Algunos lo siguieron, otros lo despreciaron, estuvieron en contra de él. Sin embargo, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios, humillado, como que Dios lo había abandonado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todas estas palabras dichas por el profeta. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Decíamos por la mañana que Jesús aceptó la muerte y la aceptó de manera libre. No fue forzado. Él aceptó libremente la muerte. Por eso, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Él es el Cordero que fue llevado a degollar. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Sabemos que lo pusieron en medio de dos malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. Cristo no hizo nunca nada que mereciera la muerte. Siempre hizo las cosas bien, no cometió pecado. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, o sea, Dios, su Padre, quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Sabemos que Jesús se entregó por nosotros. Por eso se entregó por nosotros que somos pecadores, que éramos pecadores, porque Cristo se entregó por todos. Cristo se entregó por toda la humanidad, una humanidad pecadora. Pero Cristo derramó su sangre por eso. Por eso es la sangre que se derrama para el perdón de los pecados, como decíamos ayer en la institución de la Eucaristía. Es la sangre que se derrama por todos para el perdón
para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso es también el sumo sacerdote, ayer la institución del sacerdocio. Cristo en realidad es nuestro sumo sacerdote, y esto es lo que dice la carta a los Hebreos. Habla de Cristo como sumo y eterno sacerdote, que ha entrado en el cielo. Cristo entró en el cielo para ofrecer sacrificio, sí, pero en el cielo. Con su sacrificio en la cruz, Cristo entró en el cielo. Por eso dice la carta: mantengamos firme la profesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. O sea, Cristo también sufrió y por eso se compadece. Él se compadece de nosotros. Él se compadece de todo aquel que sufre. Él se compadece de los pecadores. Por eso acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia. Él es el trono de la gracia, para recibir misericordia, para hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Porque Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Incluso le dijo a su Padre: si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, aprendió a ser obediente, siempre obediente, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Cristo es la causa de salvación. Gracias a Jesús ha venido para nosotros la salvación eterna, pero hay que obedecerlo, hay que ser obedientes a Cristo, a este Cristo que se entregó a la muerte, que se entregó también en las manos de su Padre para decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo se encomendó en las manos de su Padre. Ojalá y también nosotros, cuando Dios nos llame, pudiéramos decirle de esa manera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hagamos un momento de silencio, un momento de meditación, de reflexión en torno a la pasión, en torno a lo que profetas como el profeta Isaías nos ha dicho en este cántico. Pensemos un poco en los personajes también que la lectura de la Pasión nos presenta, el papel de Pilatos, sobre todo en este juicio de Jesús ante él, ante Pilatos, cómo se lavó las manos. Estos personajes que para nosotros pues son dignos también de hacer alguna reflexión, algo que nos ayude a vivir mejor pues nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor. Pensemos sobre todo en este Jesús que es condenado a muerte, que es llevado ante las autoridades. Pensemos en los judíos, en ese pueblo judío, de cómo piden la muerte de Jesús, piden la libertad de alguien que sí tenía faltas, piden la libertad de Barrabás. En cambio a Jesús piden que sea crucificado. Son los judíos que pidieron la muerte de Jesús.
Vamos ahora a hacer nuestras peticiones. Se ponen de pie. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Oramos en silencio un momentito por la Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer oración también por el Papa, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También vamos a hacer oración por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos por nuestro obispo, don Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, y por todos los obispos, por los presbíteros, por los diáconos y por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, y también por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer oración también por los catecúmenos. Los catecúmenos son las personas que se están preparando para el bautismo. Muchos de ellos, pues adultos, o más bien son adultos, son personas adultas que, sobre todo en lugares de misión, se están preparando para recibir el bautismo, no con 2 o 3 pláticas, no, sino con años de preparación. Son los catecúmenos. Le pedimos a Dios por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos también a Dios por la unidad de los cristianos, por la unidad de todos los hermanos que creen en Cristo,
para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos oración también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir también por aquellos que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por aquellos que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso. Concédenos que, en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar también por los jefes de Estado, por los gobernantes, por todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera y un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pedimos también por aquellos que se encuentran en alguna tribulación. A Dios Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, para que dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libre a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan y un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, que para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle también a Dios, muy especialmente por las personas que más han estado sufriendo por la pandemia, por las personas que han sido infectadas y que están sufriendo por esta pandemia sobre todo. También le pedimos por las familias, por las personas que cuidan a los enfermos por el COVID, por los médicos, por las enfermeras, los enfermeros. Le pedimos también a Dios por el descanso eterno de todos aquellos hermanos que han perdido la batalla contra el COVID y que han muerto, para que Dios los tenga gozando con Él. Dios Todopoderoso, te pedimos por todos nuestros hermanos que han muerto por el COVID. Te pedimos por las personas que están infectadas. Te pedimos tengas misericordia de ellos y te pedimos que esta pandemia pronto termine. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta liturgia, que es la adoración de la Santa Cruz.
Mirad el árbol de la cruz. Todos cantamos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a nuestro Dios. Mirad el árbol de la cruz. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a nuestro Dios. Mirad el árbol de la cruz. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a nuestro Dios. Bueno, pues ahora podrán pasar, ¿verdad? Pues a solamente hacerle una reverencia. No pueden tocarlo ni besarlo por la pandemia, pero bueno, pues sí pueden hacerle una reverencia, y si gustan pues echar algo de limosnita ahí en la canastita, bueno, pues esa limosnita se entrega para los lugares santos que son donde Jesucristo anduvo, que necesitan mantenimiento. Bueno, para eso son esos centavitos que se juntan el día de hoy, de manera que si echan alguna limosnita, eso se va para esos lugares. Ahorita las personas que están aquí adentro podrán adorarlo, pero después las personas que están afuera, bueno, pues Cristo irá hasta allá afuera para que le rindan los honores.
Vamos a pasar ahora a la tercera parte de esta liturgia, que es la liturgia de la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En silencio nos retiramos, ¿verdad? Nos vamos pues, cada quien a nuestro espacio, a su hogar. La isla de mañana, primeramente Dios, pues a las 7 de la noche tendremos pues, la vigilia solemne. Hermanos, así como se acaba de mencionar el Padre, retiramos a descansar. Hemos finalizado este día acompañando en el sufrimiento de Jesucristo. Hoy vamos a abrir nuestros corazones, preparemos nuestras vidas para un cambio verdadero, un cambio que nos lleve allá en el hogar, allá en la casa, allá donde laboramos, cada quien, cada familia, cada hogar, hermanos. Esta tarde en que nos ponemos, enlutemos nuestro corazón, pero al mismo tiempo alegrémonos, porque el Señor va a transformar nuestras vidas a través de nuestro arrepentimiento. Dios sanará todas las heridas. Continuemos en la vida luchando, perseverando. Que Dios los bendiga a todos, a los seguidores de este momento de Facebook y pues también a través de radio. Que Dios los bendiga. Gracias por hoy. Finalizamos en silencio, así como dice el Padre. En silencio llevemos a nuestras almas a nuestros hogares. Gracias. Que Dios los bendiga.